Un esposo millonario que le prohibía tocarlo en público. Una mujer humillada que fingía sonreír mientras el alma se le quebraba. Una gala benéfica donde todo se desmoronó en apenas 30 segundos. Cuando Álvaro Cortés vio a su esposa Isabel Duarte en brazos de otro hombre, algo dentro de él estalló. Cruzó el salón como un huracán, empujó al desconocido y, por primera vez en 5 años de matrimonio, la besó frente a todos con desesperación, como si acabara de comprender que la había perdido. Pero era demasiado tarde. Isabel lo apartó, susurrando unas palabras que destruirían su mundo. Lo que ocurrió después reveló un secreto que nadie habría imaginado, una verdad que sacudiría a una de las familias más poderosas de Barcelona. Isabel Duarte Cortés tenía 32 años, y era la mujer más sola de la ciudad. Vivía en una mansión de Pedralbes, conducía un Maserati Levante, vestía de Del Pozo y Carolina Herrera, y despertaba cada mañana en una cama vacía de sábanas de seda. Su marido, Álvaro Cortés, dormía en otra habitación desde hacía 4 años. Álvaro, de 38, presidía Cortés Capital, uno de los conglomerados financieros más temidos de España, 50.000 millones de euros bajo su gestión, oficinas en el Passeig de Gracia. Y una reputación de depredador implacable. Había transformado la herencia de su padre en un imperio. Políticos, banqueros y directores ejecutivos se inclinaban ante él. Se habían conocido 7 años atrás, en Marbella, durante una subasta de arte náutico. Isabel, recién graduada en comunicación por la Universidad Complutense, trabajaba para una galería modesta y soñaba con abrir la suya algún día. No tenía dinero, solo ilusión. Álvaro había llegado en helicóptero, traje Armani gris, gafas de sol persol y esa arrogancia magnética de quien sabe que es el hombre más poderoso del lugar. La había notado de inmediato. No por su belleza, aunque Isabel era deslumbrante con su cabello castaño, sus ojos color miel y su elegancia natural, sino porque fue la única que no lo miró. Mientras todos buscaban captar su atención, ella estudiaba el catálogo de piezas con genuino interés, ajena al ruido del dinero. Álvaro no estaba acostumbrado a ser ignorado. Y ese fue el inicio del juego. Las semanas siguientes fueron un despliegue de seducción. Cenas en los restaurantes más exclusivos de Madrid, escapadas de fin de semana a la Costa Brava, joyas que costaban tanto como el salario anual de un ejecutivo. Isabel resistió 3 meses, pero el encanto era devastador. Álvaro sabía cómo desarmar a una mujer, qué palabras decir, qué miradas sostener, qué silencios dejar. A los 6 meses, le pidió matrimonio con un anillo de 200.000 euros en la terraza del Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Ella dijo sí, sin dudar. La boda fue el acontecimiento social del año. Una finca en Toledo, 400 invitados, orquídeas importadas de Holanda, champán Dom Perignon, un vestido de pronovias. Las revistas titularon, la historia de amor más elegante de España. Pero nadie sabía que el cuento de hadas empezaba a resquebrajarse desde la luna de miel. Apenas al tercer día en las Maldivas, Álvaro recibió una llamada urgente, una adquisición multimillonaria en riesgo. Regresó a Madrid de inmediato, dejando a Isabel sola en el paraíso. Ella intentó comprenderlo. Era un hombre de negocios, con responsabilidades. Pero esa fue solo la primera grieta. Los 2 primeros años se sostuvieron en una rutina precaria. Álvaro trabajaba 16 horas diarias. Llegaba tarde, exhausto. El amor físico se volvió escaso, casi mecánico, más deber que deseo. Isabel trató de hablar, pero él siempre respondía con las mismas frases frías sobre la presión del mercado. Luego llegó el primer golpe público. Una gala benéfica en el Hotel Ritz. Isabel intentó tomar su brazo al entrar, un gesto simple, humano. Álvaro se puso rígido, apartó su mano con brusquedad y murmuró con voz cortante que no debía tocarlo en público. No quiero parecer débil, dijo. Las palabras la atravesaron como un cuchillo. Isabel se quedó inmóvil, la sonrisa pegada al rostro, fingiendo elegancia mientras por dentro se desmoronaba. El resto de la noche lo pasó a su lado, pero distante, viendo cómo él reía y tocaba hombros ajenos con naturalidad. Solo con ella parecía repeler el contacto. Esa noche marcó el comienzo del verdadero calvario. Cada evento social se volvió una trampa silenciosa. Isabel aprendió a no rozarlo jamás delante de otros.
ni manos entrelazadas, ni abrazos, ni besos. Eran dos desconocidos que compartían apellido y un retrato de familia perfecto para los medios. Y ella sonreía siempre, porque eso era lo que se esperaba de la esposa de un magnate. En privado, la distancia era aún peor. Álvaro se mudó a la habitación de invitados bajo la excusa de las llamadas nocturnas de Asia. Isabel protestó, lloró, imploró. Él se mantuvo impasible, argumentando que era lo más práctico. ¿Nada personal? Como si dejar de dormir con. Las semanas siguientes fueron confusas. Álvaro empezó a cenar en casa con más frecuencia, a hacer preguntas triviales, gestos mínimos que parecían milagros. Isabel no entendía. Sabía que no era amor, era control, simple posesividad. Mientras tanto, Sergio enviaba mensajes de vez en cuando, un artículo, una cita, una broma. Nada inapropiado. Pero entre ellos crecía una conexión invisible. Él hacía preguntas reales. ¿Qué te hace sonreír? ¿Cuál fue el último libro que te hizo llorar? Preguntas que su marido nunca le había hecho. Un jueves, Sergio le escribió sobre una exposición de Picasso en el Museo Reina Sofía. Isabel dudó. Decir que sí era cruzar una línea. Pero lo hizo. Se encontraron un martes. Caminaron entre las obras mientras él hablaba con pasión. No la tocó. No hacía falta, la electricidad entre ellos era palpable. Frente al Guernica, Sergio le habló del instante en que todo cambia, del momento en que una vida se transforma. Le preguntó si ya había vivido el suyo. Ella no respondió. Después fueron al retiro, y mientras caminaban entre árboles otoñales, Isabel habló de sueños abandonados, de sentirse un fantasma en su propia casa. Cuando el sol se ocultaba, Sergio iba a decir algo, pero ella lo detuvo con un susurro. No lo digas, por favor. Si lo dices, se vuelve real. Sergio asintió. Pero sus ojos lo dijeron todo. Isabel sabía que algo había cambiado. No había traicionado a su marido físicamente, pero su corazón ya había elegido. Volvió a casa a las 7. Cuando Álvaro llegó, preguntó dónde había estado. De compras, mintió sin esfuerzo. Él anunció otra gala al día siguiente. Isabel sintió una punzada en el pecho. Otra noche fingiendo, otra sonrisa vacía. Dijo simplemente: no voy a ir. Álvaro la miró sorprendido. Es tu obligación. No, replicó ella con voz firme. Mi obligación es ser amada, no parecer perfecta. Él la observó, helado. ¿Es por él? ¿Por el arquitecto? Isabel soltó una risa amarga. Aunque lo fuera, ¿qué derecho tienes tú a preguntar eso? Soy tu marido. ¿Y cuándo fue la última vez que me miraste como a tu esposa? ¿La última vez que me dijiste que me amabas? Álvaro no respondió. No podía. Solo alcanzó a decir: iré solo. Y salió dando un portazo. Isabel se quedó de pie, las lágrimas corriendo por su rostro. No lloraba por perderlo, sino por entender que quizá nunca lo había tenido. La gala Espósito se celebraba en el Hotel Wellington. Álvaro asistió solo, pero a las 8 recibió una llamada de Marta, la única amiga de Isabel. Todos preguntan por ti, dijo. Y él parece un fantasma. Isabel dudó, pero la idea de dejarlo en evidencia le pareció cruel. Decidió ir. Se enfundó en un vestido negro de Dior, más atrevido de lo habitual. Escote profundo, una abertura elegante que dejaba ver la pierna. No lo hizo por Álvaro. Lo hizo por ella. Llegó al Wellington a las 9. Lo encontró junto al bar. Cuando la vio, un destello cruzó su rostro, sorpresa, alivio y deseo. Pero no dijo nada. Solo esa máscara de control que tanto odiaba. 20 minutos después, una mano tocó suavemente su brazo. Sergio. Su hermana trabajaba para la fundación y lo había arrastrado al evento. El corazón de Isabel dio un vuelco. Sintió la mirada de Álvaro como fuego en la nuca, pero por primera vez en 5 años, no le importó. Sergio le preguntó si quería bailar. Ella sabía lo que significaba decir sí. Era un desafío público. Una declaración silenciosa. Y aún así, respondió. Sí. La mano de Sergio en su cintura era cálida, firme.
Se movieron despacio, en sincronía, bajo la luz dorada del salón. Eres hermosa, susurró él. No solo por fuera. Tu fuerza, tu bondad, son extraordinarias. Las lágrimas ardieron en los ojos de Isabel. La canción terminó. Antes de que pudiera apartarse, una mano la agarró con fuerza. Era Álvaro. Necesito hablar con mi esposa. En privado, dijo con voz peligrosa. Sergio la miró en silencio, esperando una señal. Ella asintió. Álvaro la arrastró hacia la terraza. Apenas quedaron solos, la máscara se rompió. Por primera vez en 5 años, Isabel vio emociones verdaderas, rabia, dolor, miedo. ¿Qué estás haciendo?, gruñó él. Bailando. No te hagas la víctima. Isabel rió, sin alegría. Lo fui durante 5 años, Álvaro. La víctima de tu frialdad, de tu miedo a sentir. Te lo he dado todo, replicó él. Todo menos a ti, respondió ella con voz temblorosa. No quiero más cosas, Álvaro. Quiero amor. Él la miró, los ojos húmedos. Te amo, susurró. Isabel se quedó inmóvil. ¿Ahora lo dices? Él repitió, quebrado. Te amo tanto que me da miedo. Si te dejaba entrar, podías destruirme. No sé cómo ser vulnerable. Isabel sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Era la confesión que había esperado durante años, pero llegaba tarde. Amar es dejarse herir, Álvaro, dijo con ternura. Confiar es tener valor. Y tú nunca tuviste el valor de dejarme verte. Él cayó de rodillas. Un hombre que controlaba imperios, reducido al suelo. No te vayas. Cambiaré, iré a terapia, haré lo que sea. Ella lo miró con compasión. Por primera vez veía al hombre tras la armadura. Pero entender no era lo mismo que quedarse. Le pidió que se levantara. Él obedeció. Isabel tomó sus manos. Te perdono, susurró. Pero perdonar no siempre significa quedarse. A veces significa soltar con amor. ¿Entonces se acabó?, preguntó él, la voz rota. Sí, dijo ella. Pero tal vez no sea un final, sino un comienzo para los dos. Él asintió, procesando en silencio. Se inclinó y la besó en la frente. Siempre fuiste demasiado buena para mí, dijo con voz quebrada. Lo siento por entenderlo tan tarde. Se fue, los hombros hundidos. Isabel se quedó mirando la ciudad, el reflejo de las luces en sus lágrimas. Entonces sintió una presencia detrás. Sergio estaba allí. ¿Quieres volver a empezar?, preguntó suavemente. No conmigo, contigo. Encontrarte. Isabel lo miró. No era una elección entre dos hombres, sino entre la mujer que había sido y la que podía ser. Sí, respondió con voz firme. Quiero empezar de nuevo. Y en esa terraza, bajo el cielo nocturno de Barcelona, Isabel Duarte Cortés dio el primer paso hacia el resto de su vida. Los meses siguientes fueron caóticos, llenos de abogados y portadas. Pero también fueron liberadores. Por fin era libre. Isabel había dejado el chalet y renunciado a casi todo. Aceptó solo lo imprescindible, un piso pequeño en Malasaña, un coche sencillo y el capital justo para abrir aquello con lo que siempre había soñado, una galería íntima en Lavapiés, donde Madrid muestra su pulso más creativo. Trabajaba 16 horas diarias y, por primera vez en años, terminaba rendida, pero feliz, feliz de levantar algo propio. Sergio se convirtió en una presencia constante y respetuosa, almuerzos breves, conversaciones largas, manos a la obra con la reforma, pero jamás se aprovechó del momento. No la besó, no apremió, solo esperó, dándole espacio para sanar. Álvaro, sorprendentemente, cumplió su palabra. Había iniciado terapia. Marta, la única amiga de Isabel, le contaba avances, un hombre aprendiendo a nombrar emociones, enfrentando su historia, probándose humano sin la armadura del poder. No se habían visto desde aquella última noche, los abogados se encargaban de todo. Hasta que, una tarde de marzo, 2 semanas antes de la inauguración, Álvaro apareció sin avisar. Estaba distinto, más delgado, ojeroso, pero real, como si se hubiera quitado una máscara usada toda la vida. Se disculpó por irrumpir. Venía a entregarle algo.
Le dio un sobre. Dentro, un cheque de 5 millones de euros. Isabel lo miró, confundida. Álvaro aclaró que no era parte del divorcio, era para la galería. Una inversión sin condiciones, sin control, solo porque creía en ella, porque debió creer hace 5 años. Isabel dijo que no podía aceptarlo. Él insistió, quería sostener su sueño, como tendría que haber hecho cuando todavía eran marido y mujer. Ella miró el cheque y después al hombre frente a sí. Vio honestidad, un deseo genuino de reparar al menos una cosa. Asintió, despacio. Le dio las gracias. No por el dinero, por verla al fin. Álvaro sonrió con tristeza, mejor tarde que nunca, aunque sabía que llegaba demasiado tarde. Quería que supiera que el tiempo con ella no había sido un desperdicio, la había sacudido lo suficiente para reconstruirse bien. Se miraron largo rato, dos personas que estuvieron casadas y quizás solo se conocieron de verdad al separarse. Álvaro se dio la vuelta para marcharse. Ojalá encuentres lo que buscas, dijo Isabel. Ojalá aprendas a amar como mereces. Y tú, respondió él con dulzura. Tú también lo mereces. La inauguración fue un éxito rotundo. 250 personas, notas en Vogue y Vanity Fair, 4 obras vendidas la primera noche. Isabel lucía un vestido crema sencillo, el pelo suelto y una sonrisa por fin auténtica. Sergio estaba allí, conversando con artistas y coleccionistas, apoyándola en silencio como lo había hecho durante meses. Cerca de medianoche, con la sala ya vaciándose, Sergio la encontró en la terraza trasera. Madrid brillaba abajo, el aire primaveral era dulce, prometedor. Le tendió una copa de prosecco y la felicitó. Has construido algo extraordinario. Hemos construido, corrigió ella. La fuerza la tenías tú, sonrió él. Solo necesitabas recordar que estaba ahí. Isabel le preguntó por qué había esperado. ¿Por qué, teniendo la oportunidad durante tantos meses, nunca había presionado para ir más allá? Sergio respondió sin titubear. No quería ser un parche. No quería ser la persona a la que corres para huir de algo. Si algún día me elegías, quería que fuese porque de verdad me elegías, no porque necesitabas que te salvara, sino porque querías compartir tu vida conmigo. Isabel sintió que la última barrera por fin cedía. Entonces escucha esto, dijo, te elijo. No porque me rescates, sino porque contigo me siento más yo que nunca. La sonrisa de Sergio iluminó su rostro. Se inclinó y la besó, lento, con promesa. No fue desesperación, fue paciencia. Fue ese amor que se teje despacio y permanece. Cuando se separaron, Isabel rió entre lágrimas. Estuve casada 5 años y nunca me besaron así. Tendremos que recuperar el tiempo perdido, contestó él, y la besó de nuevo. La galería creció. Abrieron una segunda sede en Chueca, y el espacio se ganó reputación como uno de los puntos más interesantes del arte contemporáneo en Madrid. Isabel era feliz, de una forma que creyó imposible, trabajaba con artistas que amaba, levantaba comunidad, vivía con sentido más allá de las apariencias. Ella y Sergio llevaban un año conviviendo en un loft rehabilitado por él mismo. No estaban casados, no había prisa. Habían aprendido que el amor verdadero no necesita contratos para ser real, solo a dos personas que se eligen cada día, que se ven, que se respetan. Álvaro, para sorpresa de todos, se había vuelto a casar con una psicóloga a la que conoció en terapia. La prensa hizo ruido, pero Isabel se alegró sinceramente. Le habían dicho que esta vez él era distinto, más abierto, emocionalmente disponible. El dolor de perderla lo había roto lo justo para recomponerse mejor. A veces coincidían en actos sociales, correctos, sin intimidad. No eran amigos exactamente, pero había respeto. Una comprensión silenciosa, ambos contribuyeron al naufragio y ambos habían crecido. Una noche de octubre, mientras Isabel cerraba la galería, recibió un mensaje de un número desconocido, una foto de un bebé de 3 meses, ojos grises iguales a los de Álvaro. El texto decía, quería que lo supieras. Se llama Isabela, por ti. Me enseñaste lo que significa amar de verdad. Isabel miró la imagen con emociones complejas. No celos, no remordimiento, algo más parecido a la paz. Respondió que era preciosa y les deseó toda la felicidad.
Sergio la encontró mirando el móvil, pensativa. ¿Todo bien? Isabel sonrió, guardando el teléfono. Todo está perfecto, y esta vez era verdad. Aquella noche, caminando a casa de la mano por las calles de Madrid, Isabel pensó en lo lejos que había llegado. De la chica que se casó por seguridad y estatus a la mujer que encontró el coraje de irse cuando el precio era su alma. Y ahora, esta versión de sí misma, más fuerte, más sabia, más completa. A veces el amor más grande es el que se construye después de aprender a amarte a ti. A veces el final de algo es solo el comienzo de algo más hermoso. A veces hay que perderlo todo para encontrar lo que importa. Isabel había renunciado a una vida de lujo, pero encontró algo infinitamente más valioso, a sí misma. Y eso no tiene precio. Dale like si crees que el amor verdadero es ser visto, no solo poseído. Comenta si piensas que a veces soltar es el acto de amor más valiente. Comparte esta historia para recordar que la riqueza sin amor es la pobreza más grande. Suscríbete para más relatos que demuestran que nunca es tarde para empezar de nuevo y elegirte a ti. El verdadero lujo no se mide en euros, chalets o joyas, se mide en mañanas donde despiertas feliz, en miradas que te reconocen, en manos que te sostienen por elección, no por posesión. Isabel tuvo todo el dinero del mundo, y fue la mujer más pobre de Madrid. Cuando perdió el chalet, los coches y el estatus, por fin halló la riqueza auténtica, la libertad de ser ella misma. Y descubrió que siempre estuvo ahí, esperando a que fuera lo bastante valiente para reclamarla.